Entonces, ahora vamos a ver cada una de las etapas, ¿vale? De estas etapas vamos a ir viendo cada una en detalle y el objetivo es que luego os pueda enseñar un proyecto de cómo esto se llevaría a código en Python con sus librerías. Entonces, vamos a empezar con la primera etapa. Nosotros aquí es, bueno, pues es la primera vez, o que llegamos a una empresa, o que un cliente nos pide un proyecto, lo que sea, o que queremos nosotros crear nuestro propio proyecto, nuestra propia startup. Da igual. Al final es lo mismo, o incluso proyectos de investigación. Lo primero es enmarcar el problema. Con enmarcar el problema me refiero a definir el problema, definir el objetivo, definir el alcance, definir la posible solución que vamos a plantear, ver también qué alternativas se están utilizando, si se hace manual, si se hace tecnológico, si está utilizando ya algo de Machine Learning o no, o es un código de programación if-else, el tipo de problema que es. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que bajar a tierra, que este es el primer trabajo que hace un data scientist, es bajar a tierra todo esto. Entonces, yo aquí os he puesto los puntos importantes, que es como para que tengáis como una especie de checklist, que aquí está y también os lo subiré en modo documento como checklist, ¿vale? Primera cosa, definir el objetivo en términos de negocio. Al final, todo esto es para empresas, incluso aunque sea una institución pública es una empresa, incluso que sea un doctorado es una empresa, o sea, al final siempre es buscar solución a empresas y entonces hay que tener en cuenta que nuestro objetivo va a ser aportar valor a ese negocio. ¿Vale? Llamémoslo negocio, Estado, empresa privada, entidad pública, organización sin ánimo de lucro, me da igual. Pero es aportar valor a eso. Entonces, hay que definir ese objetivo. Es decir, pues, ¿qué queremos hacer? Queremos reducir tiempos, queremos agilizar, queremos encontrar una mejor forma de hacer esto, queremos poder tomar mejores decisiones con estos datos, lo que sea. Y ya depende del sector. Igual, pues el ejemplo que yo os he puesto de la industria, pero hay otros muchos. Hay que empezar a pensar, pues, cómo va a ser nuestra solución. Esta solución dependerá mucho también de cuáles sean nuestros datos. No es lo mismo que tengamos datos de tablas de Excel que tengamos imágenes. Porque al final, si tenemos imágenes o tenemos textos, son dos ramas diferentes, Computer Vision o procesamiento de lenguaje natural, que son dos ramas. Si tenemos datos de bases de datos, también sería un poco, o bases de datos o tablas, pues sería de otra forma. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que en base a los datos que tendríamos o que pudiéramos conseguir, pues habría que plantear una solución u otra. Ver cómo se está resolviendo. El ejemplo que os había puesto, pues ahora mismo lo están haciendo personas de forma manual. Pues lo están haciendo personas, cuántas personas se necesitan, qué coste tiene eso, cuántas horas están, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor en ese caso el objetivo de negocio sería pues poder hacer, analizar la calidad de muchas más piezas en menos tiempo y ahorrar costes. ¿Vale? Automatizar ese proceso. Y que a lo mejor pues haya eso, personas en un segundo filtro, pero que tengan que a lo mejor hacer algo mucho más rápido, que no tengan que estar todo en detalle, sino haciendo un descarte mucho más rápido, que haya menos personas, etcétera. Luego hay que ver también el tipo de problema. El tipo de problema sobre si es supervisado o no supervisado, que creo que lo tengo por aquí. ¿Qué es que un problema sea supervisado o no sea supervisado? Básicamente que los datos tengan etiquetas o no las tengan. ¿A qué me refiero con etiquetas? Pues si nosotros tenemos esas imágenes etiquetadas de que esta es una pieza mala y esta es una pieza buena, que tendrá esa etiqueta, hablaremos de un aprendizaje supervisado. Mientras que si tuviéramos muchos datos y no sabemos a qué se corresponde, pues no sé, cada imagen, cada texto, cada fila en un Excel, serían datos no etiquetados y sería aprendizaje no supervisado. Supervisado es porque previamente se ha supervisado normalmente por un humano, que es quien ha decidido esas etiquetas. Y no supervisado es que digamos que no hay una supervisión previa. ¿Vale? Ya dependerá de esto, pues el tipo de problema que sea. Si es regresión o clasificación, esto va a pertenecer al supervisado, o que bueno, que la regresión sería predecir números, por ejemplo, predecir ventas, predecir enfermedades, predecir, yo qué sé, crecimiento de la población, extinción, cualquier cosa, eso sería una regresión. Y clasificar es agrupar, no quiero decir agrupar.
Categorizar, darle una clase a ese nuevo dato. Por ejemplo, el caso de las imágenes que habíamos dicho, el caso de las piezas. Esa pieza va a ser después etiquetada con una clase. En base a, pues si la máquina o el algoritmo considera que es buena o mala, pues se le va a dar como buena o como mala. Y ya serían dos clases. Si hubiera imágenes de médicas, de tumores, benigno y maligno, pues hay dos clases. Si, yo qué sé, si en base a vuestros datos que tenemos en nuestra plataforma tenemos datos de quién es un alumno exitoso, medio y no exitoso, pues ya serían tres clases, ¿vale? Y no supervisado, hablaríamos de clustering. Aquí sería una agrupación por similitud. Por ejemplo, que yo os coja a vosotros y en base a vuestro comportamiento de estudio, vuestro avance y demás, os agrupe pues, en diferentes grupos. No sé qué grupos son, solo sé que, yo qué sé, os pongo un ejemplo, no tengo ni idea. Solo sé que el comportamiento dentro de la plataforma o dentro de la formación de, yo qué sé, por ejemplo, Saturnino, Beatriz y Albert, pues son iguales. Entonces, eso podría ser un grupo. Y a lo mejor el comportamiento que tiene Cabil, Alberto y Susana es otro. Eso sería un clustering, ¿vale? Y luego estaría la parte de generativa. Generativa es todo aquello que estamos hoy en día viendo de DALL-E, ChatGPT, eso que genera imágenes, genera texto, genera audio. Todo eso entraría dentro de lo generativo y eso al final pues, es otro tipo en la que tú puedes entrenar un modelo, modelos específicos, ¿no? Cada uno tiene modelos específicos en base a pues, textos para que genere nuevos textos, en base a imágenes para que genere nuevas imágenes. Eso sería otra de las ramas. Más o menos son estas las ramas que hay. Entonces, primero se divide en dos grupos y luego cada uno como en otros dos, por así decirlo. Y esto es algo que tenemos que saber al principio de cada proyecto para saber a qué nos enfrentamos. Igual, nosotros tenemos que, para saber si estamos haciendo bien ese proyecto, entrenando bien ese modelo, si vamos a crear algo que dé una buena solución, nosotros vamos a tener que medir el rendimiento. Y ese rendimiento va a tener que estar alineado también con el objetivo que hemos planteado de negocio. Es decir, no tiene sentido que nosotros gastemos tiempo, dinero en hacer este proyecto, nosotros o la empresa que nos contrata a nosotros y al equipo de Data Scientist, en entrenar ese modelo para clasificar las piezas, si de repente el rendimiento sale que lo hace peor que las personas o lo hace más lento que lo hacían las personas. Entonces, hay que tener muy en cuenta no solo que lo haga bien, sino que además lo haga más rápido, porque si no, no tiene sentido. Entonces, por eso tiene que ir siempre muy acorde a esos datos de negocio. Hay que fijar también, pues, qué rendimiento mínimo, es decir, qué esperamos para que eso que estamos haciendo mejore lo que se está haciendo hoy en día. Vale, bueno, aquí más puntos, pero los importantes son los que os he dicho. También lo tenéis aquí. Y aquí os he puesto diferentes ramas, ¿vale? Tablas, computer vision, que serían imágenes, textos, que serían LP, series temporales, que es, bueno, pues cuando hay datos en base a tiempo, es decir, datos del pasado y queremos predecir el futuro, sistemas de recomendación, que eso al final es lo que hacen las redes sociales, Netflix y Spotify y demás, y Reinforcement Learning, que esto se aplica más a, bueno, a robótica, videojuegos y demás. Son algunas de las ramas. Lo más normal que nos vamos a encontrar en el día a día y en la mayoría de proyectos es tabulares. Normalmente se va a trabajar, es verdad que ahora está cogiendo mucho más importancia en LP, con esa parte de ChatGPT y demás, se está invirtiendo mucho en eso porque es el boom. Algunas empresas pues invierten también en computer vision para imágenes, pero bueno, tabulares, es decir, trabajar con datos de tablas va a ser lo más común que nosotros hagamos, porque eso es lo que sí o sí tienen todas las empresas. Todas las empresas tienen Excel, todas las empresas al final almacenan datos pues, de equipos financieros, de productos, de clientes, de cosas, y los van a almacenar en formato tabla, entonces va a ser lo más normal que nosotros hagamos, ¿vale? Que obviamente pues, podéis encontraros otro tipo, pero esto va a ser como lo más común que os podáis encontrar. ¿Hasta aquí bien? ¿Me vais siguiendo?
Sí. Vale. Vale, siguiente etapa. Es decir, hasta ahora nosotros hemos definido el problema. Nosotros hemos definido el problema, hemos empezado a investigar un poco, bueno, pues qué se está haciendo, qué no, pues cuánto tiempo les lleva, cuánto dinero están gastando, cuántas personas necesitan. Todo lo intento hacer acorde pues, al proyecto que se me ha ocurrido, ¿vale? Para que lo tengáis en contexto. Entonces, hasta ahora hemos definido esa parte, pero tenemos que seguir. Entonces, para poder empezar ya a implementar la solución, lo primero que tenemos que hacer es poder tener esos datos. Que esos datos, habíamos puesto, pueden ser esos datos de las imágenes. Entonces, primero tendremos que ver qué datos tenemos o qué datos necesitamos. En este caso van a ser imágenes y la cantidad requerida. Esto de la cantidad requerida, mientras más datos haya, mejor, siempre y cuando sean de calidad. Es decir, prefiero tener 50 imágenes, pero que esas imágenes den información valiosa y que pues, la pieza pues, se pueda ver bien y demás, antes que tener 1000 imágenes, pero que todas estén recortadas, que no estén nítidas, que estén borrosas, que tengan ruido y demás, porque eso luego va a ser muy complicado. ¿Vale? Entonces, siempre que se pueda mantener calidad, pues lo máximo posible de datos. Mientras más datos va a ser mejor, porque más información le vamos a poder dar nosotros a nuestro modelo para que aprenda, pero siempre hay que perseverar la calidad por encima de la cantidad. Beatriz, ¿a partir de qué número de registros se pueden utilizar estos modelos y que el resultado sea válido? A ver, siempre se dice que al menos se necesitan 3 datos para crear una recta, pero la realidad es que con 3 no vas a hacer nada. No es que haya algo así mínimo como tal, pero bueno, datos que a lo mejor pues tengas un Excel, que ya empieces a tener más de 10, 20, 50 observaciones o filas. Depende también del número de columnas, porque si tienes más columnas que filas, también va a ser complicado. Y dependerá, que luego lo vamos a ver, ¿vale? Pero dependerá del número de registros, observaciones o imágenes que tengas o del tipo que sea, es mejor elegir es mejor de elegir unos modelos, perdón, u otros, ¿vale? Que eso es algo que que os voy a pasar en un esquemita, que va a ser este, que en base a si tienes más de 50 muestras, menos de 50 muestras, es mejor uno u otro. Por ejemplo, aquí, por hacer un poco de spoiler, si no tienes más de 50 muestras, pues necesitas coger más porque con 50 muestras poco vas a hacer. ¿Vale? Entonces necesitas al menos 50 muestras para poder empezar a sacar algo relevante, para poder empezar a sacar información relevante. Y luego ya dependerá un poco del número de muestras, de si es clasificación, clustering, regresión y demás. ¿Vale? Pero bueno, esto lo tengo pensado para verlo luego, tampoco quiero hacer ahora mucho spoiler. Vale, Susana dice, ¿hay maneras de saber si la muestra es significativa? Bueno, esto va un poco relacionado. En esa parte de análisis, que es la parte 3 de explorar los datos, que es lo que vamos a ver ahora, ahí vamos a sacar esa información relevante. Vamos a sacar, pues, si si esas imágenes tienen más o menos el mismo tipo de cada, o sea, las mismas imágenes de cada tipo o no. Para también, si sabes si esa muestra es significativa, pues ahí habrá que ver, analizando esos datos, si tiene variación o no la tiene. ¿Vale? Si tiene variabilidad o no la tiene. Si a lo mejor nosotros esperamos yo qué sé, pues que en la población humana hayan diferentes alturas, diferentes pesos, y de repente nosotros cogemos datos de un grupo de personas y vemos que todas, por casualidad, miden un 80 y pesan 75 kilos, pues a ver, vamos a ver que no es significativa, que en realidad la población tiene mucha más variabilidad. Entonces, bueno, hay que ver un poco, por eso mientras más muestras cojas, es mejor, porque si a lo mejor coges solo datos de 10 personas, pues puede dar la casualidad de que cojas pues gente que tenga rasgos más comunes. Pero si coges datos de 1000 personas o de 100.000 personas y que además pues, puedan ser de diferentes lugares, pues va a haber mucha más variabilidad y va a representar mucho más cómo es la realidad. Sí, hay test estadísticos para saber bueno, las muestras, ¿no? Sí que hay test, ¿vale? Para poder hacer comparación de datos, de modelos.
La realidad es que cuanto más mejor, sí. O sea, es que no te... A ver, al final para saber cuántos hay, tendrías que coger unos datos, entrenar el modelo y ver si ese modelo predice bien. Entonces, a lo mejor cogerías 10 muestras, entrenas el modelo y entonces predices algo nuevo. Y a lo mejor con 10 ves que ese modelo no predice bien, porque le has dado datos de 10 personas de 1,80 y 75 kilos y de repente le das a una persona que te encuentras por la calle y mide 1,60 y pesa 80 kilos. Entonces, por ponerte un ejemplo, mientras más datos le des, más variabilidad tiene, por tanto es capaz de encontrar más patrones y por tanto es capaz de predecir o clasificar o lo que sea mejor. ¿Vale? Es un poco por eso. O sea, al final está relacionado. ¿Kabil? Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Una pregunta, a la hora de hacer, por ejemplo, una foto de la pieza de la que estuvimos hablando anteriormente, ¿es mejor hacer una foto siempre con el mismo plano o se puede hacer un 360 grados a la foto para que después a la hora de predecir pueda ver bien la foto? Vale, aquí igual. Aquí hablaríamos de varias. No sé si terminaste la pregunta. Vale. Sí, sí, a la hora de predecir la solución. Si le ponemos una foto con el mismo plano o le ponemos fotos de diferentes planos, trasera, delantera, hacia arriba, hacia abajo, se va a confundir a la hora de ponerle diferentes planos si hay que hacerle siempre una foto con el mismo plano o el hecho de hacerle diferentes planos va a ser mucho mejor a la hora de predecir o a la hora de que él decida si la pieza es válida o no es válida. Va a ser mejor. ¿Por qué? Porque le vas a dar más variabilidad. Entonces, si al final tú le dices, es como si, yo siempre pongo el ejemplo de un niño, si tú a un niño le enseñas, le quieres enseñar qué es un perro y qué no, es mejor darle imágenes de perros de todas las razas, de todos los tamaños, de todas las edades y que estén en el parque, en una casa o en un veterinario, va a distinguir mucho mejor si es un perro, luego cualquier otra cosa que le enseñes, a que si solo le enseñas fotos de pastores alemanes en el campo. Porque ya todo lo que no sea un pastor alemán en el campo, el niño va a decir, pues esto no es un perro. Si de repente le enseñas un Yorkshire que no tiene nada que ver, va a decir, pues esto no es un perro. Ahora, si tú le vas dando muchos más datos con muchos más variados, va a encontrar patrones comunes, que al final es lo que hace un modelo, y va a meter como perro diferentes datos y va a ser mucho mejor prediciendo. Pues esto es igual. Si tú coges, sobre todo en el tema de, bueno, sí, en imágenes y en datos, ¿vale? Pero si, en tema de imágenes concretamente, si tú coges una pieza y le haces fotos de diferentes ángulos, con rotación, de diferentes partes y demás, va a aprender mucho más. Ojo que luego también esto en el modelo tenemos que tenerlo en cuenta, va a tardar más en entrenarse, vamos a tener que ver también algunas cosillas, pero normalmente es mejor que le metas más variabilidad de datos, porque va a ser capaz de encontrar, bueno, de predecir mejor, de encontrar esa variabilidad, esos patrones comunes y demás, ¿vale? O sea que sí que es mejor meterle más muestras con diferentes, bueno, pues, ángulos y demás. Muchísimas gracias. Nada. Vale. Vale, estábamos por aquí. Bueno, pues al final, para no liarme mucho, también lo he explicado antes, es obtener los datos, saber, bueno, pues lo que os he dicho, ¿no? Mientras más mejor y más calidad mejor y que sean variables, así nos aseguramos de que va a ser representativo. Luego, bueno, pues hay que ver también en esos datos, en los proyectos, temas de confidencialidad, temas legales y demás. ¿Vale? Pues a lo mejor hay datos que se los tenéis que pedir al Ministerio de Sanidad o al instituto no sé qué. A lo mejor son datos que igual te los deja y no los puede compartir. O datos, por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en Banco Santander, pues son datos que de ahí no podían salir. Entonces, eso también habrá que tenerlo en cuenta en los proyectos con sus previas autorizaciones. También esos datos se tienen que almacenar en una base de datos, almacenar en una nube, almacenar en cualquier sitio y de ahí va a ser de donde los obtengamos y trabajemos. Luego puede ser también que esos datos pues vengan en un formato y tengamos que transformarlo a otro. Pues a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿no? Que vengan en JPG y queramos transformarlo a PNG, o que vengan en Excel y queramos transformarlo a CSV, o que sea un vídeo y que solo queramos extraer el audio, yo qué sé.
que haya una conversión de formato. También el tamaño de esos datos, el tipo de datos. Y esto es importante, que esto lo pongo aquí, lo voy a poner de otro color. Es importante que siempre, para saber si realmente lo que hemos hecho tiene sentido y funciona, que de todos esos datos, digo datos, imágenes, textos, documentos, lo que sea, haya una parte que la reservemos y que sean datos que no va a ver nunca nuestro modelo. ¿Vale? Es decir, esos datos no se van a meter para entrenar el modelo. Se van a dejar, van a ser datos no vistos por nuestro modelo, porque vamos a usarlos para testear si va a funcionar bien o no. Es necesario testear si funciona bien o no antes de ponerlo, digamos, en producción, ponerlo en esa máquina, que imaginaos que entrenamos, creemos que está bien, no lo hemos comprobado con otros datos diferentes, y le decimos, vale, está bien, lo meten en la máquina y de repente empieza a descartar un montón de piezas buenas. Y a lo mejor la fábrica empieza a perder millones al día. Pues eso no puede pasar. Esto tenemos que asegurar mucho, sobre todo depende también qué tipo de industrias, ¿no? Pues a lo mejor si es una empresa muy grande que está haciendo millones o si es algo pues que va a predecir si va a tener cáncer o no o cosas así que son cosas más importantes, asegurarse muy, muy, muy bien, y esto puede tardar semanas, meses o años incluso de investigación, según ya qué cosa concreta, de que eso funciona bien antes de ponerlo a utilizar. Y para eso es importante que reservemos pues, un conjunto de datos, imágenes, documentos que vamos a usar después para testear. ¿Vale? Esto es algo importante y por eso también lo dejo así. Ahora, esas fuentes de datos, pues pueden ser documentos, pueden ser tablas de Excel, CSV, documentos de texto, pueden ser vídeos, imágenes, datos que estén en la nube, datos de aplicaciones, datos de CRM, de APIs. Una API al final es como una conexión interna con una aplicación, plataforma, datos que obtengamos de la web, datos de sensores, de redes sociales, de muchos sitios. ¿Vale? Luego se pueden almacenar también en sitios diferentes, ¿no? Según si son datos estructurados o no estructurados, y con diferentes formatos. Al final el formato es, cuando vosotros tenéis un archivo en vuestro ordenador, va a tener el punto algo, ese es el formato. Se puede trabajar no con todos los tipos de formato, ¿no? Porque hay algunos que son formatos comprimidos y demás, pero por ejemplo estos son datos, formatos de tabla, estos son formatos de bases de datos, que bueno, que en realidad esto sería .mongo, .sqlite, estos son datos de texto y documentos, estos serían otro tipo de formato de datos, estos datos de imágenes y vídeo, para que tengáis algunos ejemplos de formatos de datos, ¿vale? Y esto es lo que os decía, importante que cojáis un porcentaje de los datos, normalmente se suele dejar entre el 10 y el 30% de datos que se guardan y que sean datos no vistos que usaremos para testear. De media haremos un 80-20. Cogeremos el 80% de nuestras imágenes, de nuestros datos de tabla para entrenar y dejaremos un 20% para testear si es correcto. Ahora para practicar, en caso de que, o sea, lo ideal sería que en donde estéis trabajando o con datos que tengáis de otros trabajos, proyectos o incluso datos que tengáis vuestros, de vuestro día a día, yo qué sé, pues datos financieros, de alguna aplicación que tengáis, sería lo ideal empezar a trabajar con estos datos, ¿vale? Coger esos datos y empezar a hacer algún tipo de proyecto y empezar a ver pues cómo lo hacéis. Que no podéis conseguir datos porque pues, no tenéis datos vosotros, no estáis trabajando en algún trabajo que pueda tener esos datos, etcétera. Pues aquí os dejo 3 repositorios de datos que tienen un montón de datasets. Dataset se llama dataset el conjunto de datos. Un montón de datasets estos del gobierno de España, por ejemplo, y luego estos dos que son americanos, para que podáis practicar. ¿Vale? Kaggle, que es una plataforma de competiciones de científicos de datos. Hay un montón de recursos, hay proyectos hechos, hay datasets, hay también contenido formativo introductorio. O sea, está bastante bien para esa parte de practicar. Y UCI Repository también tiene bastantes datos. Estos serían como fuentes de datos públicos, por así decirlo. Y luego aquí hay otras dos formas, que esto se ve más en detalle en el módulo de Pandas, de obtener datos reales o a tiempo real o lo más reales posibles, que sería web scraping, que web scraping lo que hace es que en una web coge
los datos, por ejemplo, marca.com y que coja los datos de resultados de fútbol o de la clasificación o de los goleadores, de LinkedIn y que coja datos de las ofertas de empleo, de Idealista y que coja datos de precios de alquiler en Barcelona. Y la API, que sería como conectarse dentro de una aplicación, por ejemplo, una API de Twitter. Si tú te tienes que crear una cuenta de Twitter, te va a dar un token, tú te puedes conectar a la API de Twitter y en tiempo real o el histórico tú puedes analizar los tweets, por ejemplo, para saber pues cuántos hablan de, yo qué sé, pues de Pedro Sánchez o de quien sea, yo qué sé. O cuántos están insultando a Vinicius o a no sé quién. Y se pueden sacar datos de ahí, de lo que cada uno quiera. Vale, Kabil, no sé si has vuelto a levantar la mano o es de antes, porque me sale primero Kabil y luego Alberto, para dudas. Perdona, se me olvidó quitarla de antes. Vale. ¿Y Alberto? Sí, una cosa, del web scraping de sacar datos a través de APIs. Por ejemplo, el web scraping tú puedes sacar datos de ciertas páginas, tienes que tener ciertos permisos por parte del administrador de la web o cómo funciona eso. Has dicho, por ejemplo, datos de marca.com. Si son, o sea, si es, depende, ¿no? Marca.com, que es algo abierto, es decir, que tú no necesitas un usuario para entrar, tú vas a poder cogerlos directamente, o datos de Wikipedia, datos de sitios así abiertos, tú vas a poder obtenerlos directamente. Puede ser, según qué webs, que para evitar pues, este tipo de prácticas, porque en realidad, o sea, no es legal ni ilegal, ¿vale? Está ahí en un vacío, pues a lo mejor no les guste, pues porque les puede, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, a lo mejor lo que te hacen es que te bloquean tu IP y entonces no puedes, justo lo que dice Fátima, que te bloquean la IP y entonces no puedes hacer eso. Pero bueno, eso se puede solucionar con una IP dinámica, pero eso es un punto, que no todas lo hacen. Luego otros, pues a lo mejor necesitas un usuario. Por ejemplo, para entrar a LinkedIn, para entrar a Instagram y para entrar a Twitter necesitas un usuario. Y lo mismo, hay que tener cuidado, pues eso, o bien con una IP dinámica, o bien dejando un tiempo de pausa, aunque lo haga automático, pero dejas un tiempo de pausa que sería más real si una persona lo hace. Y también evitas que te bloqueen la IP. Dejando como, pues si nosotros estaríamos como todo el rato recargando y obteniendo, si lo hace una persona, a lo mejor tardaríamos, imagínate, 10 segundos, 30, pues a lo mejor lo dejes automático, a lo mejor tarda un día, pero está automático ahí ejecutando y te saca los datos. Vale. Venga, gracias. Nada. Vale, ya tenemos el problema enmarcado, posibles soluciones, tenemos los datos y ahora vamos a ver qué información nos dan esos datos, qué hacemos con esos datos. Obviamente esto siempre o bien tienes que trabajar con alguien que sepa del sector para poder preguntarle, oye, ¿tiene sentido que de esto? Oye, ¿esta columna qué quiere decir? Porque a veces tú coges datos o te mandan datos y de repente pone, yo qué sé, tienes 30 columnas y te pone AZW1, JKW2 y claro, no te pasan ni instrucciones de qué es cada cosa ni nada. Entonces tú tienes que tener contacto con alguien de la empresa para lo que hagas, tu empresa, otra empresa, o si los descargas por ahí, normalmente te suele poner la descripción de qué significa cada columna, qué sentido tiene que tome unos valores, pues si a lo mejor son datos de cámaras frigoríficas, de los cafés o sea, de los bollos de Starbucks, pues ver si tiene sentido que de repente en el 24 de abril te marque 43 grados, o si ha podido ser un error. Cosas así. Por eso siempre hay que estar, o sea, si es una consultora externa, es decir, que te contrate una consultora y haga proyectos para otra empresa, va a haber siempre un vínculo entre tú y alguna persona de la otra empresa que va a ser la que sabe. Si tú estás dentro de una empresa, lo mismo. Imagínate, yo estoy en una consultora, bueno, me pasó, ¿no? Estaba yo trabajando en una startup de consultoría y hacíamos proyectos para otra. Pues siempre nos ponían con una persona que sabía de negocio de la otra para poder hacer este tipo de dudas. Ahora, in-house, es decir, en la misma empresa, pues si estás en tu departamento de Data Science, pues vas a tener a un superior, por así decirlo, o alguien de otro departamento a quien le vas a poder preguntar, oye, ¿tiene sentido esto? Para poder
asegurarte de que los datos te están arrojando cosas verídicas y poder entenderlos más, ¿vale? De ahí que pongo aquí que hay que intentar obtener información de un experto del campo. A medida que vas trabajando con eso, al final hay muchas cosas que acabas aprendiendo. Pues, el proyecto de Heineken, pues acabas aprendiendo qué pH tiene la cerveza o qué rango normal tiene la cerveza, qué temperatura tiene que estar, qué presión, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, pues te lo acabas apuntando y lo acabas aprendiendo y acabas aprendiendo de ese sector también, ¿vale? Pero al principio tú tienes que saber todo eso para ver si tiene sentido, si no tiene sentido, cómo abordarlo y demás. Entonces, bueno, pues ya es obtener esa información e ir preguntándole y ya empezar a trabajar, bueno, pues en un notebook, en un Google Colab, en un Visual Studio Code, es decir, en algo que nos permita ya empezar a meter código. Y entonces, ya de aquí, ya con código en Python o de las librerías, que luego os enseñaré cómo hacerlo, tendremos que cargar los datos y tendremos que empezar a obtener información, ¿vale? Información de si hay datos que faltan, qué tipos de datos hay en cada columna. Pues a lo mejor en esta columna son numéricos y en esta son categóricos, en esto son texto, en esto... si hay valores, o sea, qué tipo de rangos pueden tomar esos valores, cómo se distribuye cada valor. Luego vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Pero digamos que aquí tenemos que empezar a estudiar los datos. Luego tendremos que separarlos también para poder entrenarlo. Aquí os vea, bueno, lo voy a dejar esto un poco más adelante. Igual, sacar patrones, tendencias, distribuciones, correlaciones, todo esto es lo que nosotros estamos y posibles transformaciones. Todo lo aprendido, más esas transformaciones, lo ideal es documentar, es decir, bajarlo a tierra para que el equipo o tuyo del mañana pues lo tenga plasmado, que esto es algo que no se suele hacer, la documentación, pero en realidad es bastante importante la documentación de cada cosa que se haga, de cada script, cada código, cada proyecto, cada cosa que saques de datos, cada experimento que hagas, todo se debería documentar con los resultados o los aprendizajes, de forma que no entre otra persona o tú incluso que no te acuerdes, vuelvas a repetir lo mismo y pierdas tiempo, ¿vale? Entonces, documentarlo es importante. Y aquí al final lo que vas a sacar van a ser pues, gráficas como estas que te van a ir dando información, ¿vale? Pues yo qué sé, de cómo aumenta la temperatura con el tiempo, o las ventas con la inversión en publicidad, o el precio del coche con el peso de la carrocería, o con la calidad del motor. Las correlaciones aquí entre diferentes variables, ¿vale? Que esto ahora mismo, pues no sé ni de lo que es. Pero tiene aquí ventas, calidad, cocina, pues igual estos son parámetros de... Sí, yo creo que esto es parámetros de casas, por lo que pone aquí, frente al precio. Pues entonces saber qué cosas, qué variables son las que más afectan al precio. Pues imaginaos, ¿por qué unas casas son más caras que otras en Madrid o en Barcelona? Pues según si tienen garaje o no, según si tienen piscina o no, según los metros cuadrados, si tienen ascensor o no, habitaciones, baños, si están más cerca del transporte, más cerca del centro, etc. Pues todo eso van a ser variables que van a tener cierta correlación con el precio de venta. ¿Vale? Pues toda esa información, más posibles transformaciones hasta llegar a tener todo documentado, es lo que tendremos que sacar aquí. ¿Vale? Que esto al final se hace con código de Python, con la librería Pandas o alguna otra, que ahora veremos un ejemplo. Entonces aquí en este punto es como, bueno, hacernos expertos en los datos y prepararlos, bueno, sí, más hacernos expertos para ahora, en el siguiente, prepararlos. ¿Vale? Porque si aquí hemos identificado que tiene filas duplicadas, que tiene valores que no cuadran, valores que no es posible que tengan, yo qué sé, pues eso, que la temperatura sea de 1000, si es una temperatura ambiente. Cosas que no nos cuadren, que veamos raras, que nos afecten, es aquí donde ya los vamos a preparar y los vamos a limpiar, seleccionar, transformar y demás, ¿vale? Que sería la siguiente etapa, la etapa 4.